Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Adelante, Maru. Muy buenas tardes, este miércoles 11 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de La Cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Y hoy tenemos un programa especial, uh, emotivo también, con una invitada muy querida, una amiga muy querida, Mónica Valdés, colombiana, con una larga trayectoria de trabajo en la comunicación comunitaria en Colombia. Y vamos a hablar de un tema, pues, fundamental para la historia de este pueblo hermano en el cono sur del continente americano, de la América Latina. Pero antes de empezar, pues, damos la bienvenida también a Cecilia Figueroa, mi compañera, amiga, conductora, operadora y productora de este espacio que cada miércoles nos reunimos acá a conversar sobre cómo se han cocinado los movimientos sociales, el movimiento feminista, cómo se cocina todo aquello que tiene que ver con la construcción de mejores condiciones para las personas que conforman una sociedad aquí en México o en cualquier parte del mundo. Particularmente nos interesa, por supuesto, lo que sucede en la América Latina. Pues buenas tardes, Ceci. Hola, Maru, ¿cómo estás? Linda tarde, muy buena tarde a todas quienes nos acompañan en un espacio más de la cocina de Chabela. Y me gusta mucho cuando dices, Maru, que esperamos sea un programa muy conmovedor. Y creo que tienes mucha razón, porque cuando hablamos de cocinar y de construir paz, no puede nuestro corazón sino conmoverse, porque cuando estamos tan dolidos, tan violentados y tan susceptibles a guerras que nos imponen a las sociedades y a los pueblos, hablar de paz es hablar sin lugar a dudas de algo conmovedor. Y de ello precisamente vamos a hablar en esta tarde, porque el hermano país colombiano pues ha sido un país que lamentablemente, como otros, como el nuestro, pues ha atravesado por muchos años en una situación de guerra. Así que, ¿cómo construimos la paz? ¿Cómo abonamos a la construcción de esta paz tan deseada, tan anhelada para las mujeres, para los hombres, para los pueblos? Pues de ello vamos a hablar con nuestra invitada, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Ella está allá, precisamente en Colombia. ¿Cómo estás, Graciela? Muy buenas tardes, bienvenida a la Mónica cocina. Valdés. Mónica, perdón, ya estoy cambiando el nombre. Mónica. Perdón, Mónica. Estaba yo tan emocionada y conmovida que te he cambiado el nombre. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maru, Ceci. Aquí estamos bien desde Bogotá. Muy feliz de estar aquí en la cocina de Chabela para conversar sobre un tema que, por supuesto, siempre está vigente en el alma de los colombianos y las colombianas.
Bueno, es nuestra costumbre, Mónica, que nuestra invitada o nuestras invitadas se presenten a sí mismas, así que dinos quién es Mónica Valdés. Vale, bueno, yo soy principalmente la mamá de Salomé y de Irene, dos jóvenes, tienen 20 y 18 años, para que veas cómo han crecido estas dos chicas que cuando nacieron, pues a cada una le puse un nombre que significa lo mismo y quiero empezar por ahí mi presentación porque en sus nombres hay una promesa. Salomé es Shalom en hebreo, significa paz. Irene es Irini en griego, significa paz. Y pues ellas nacieron en el año 2000 y 2002 y desde entonces y un poco más atrás yo vengo trabajando desde la comunicación y desde la antropología, que son mis profesiones, para generar un contenido, una narrativa y una acción política desde ahí para que Colombia y bueno, por esta vía todos los países donde tengo algún tipo de incidencia reconozcan una narrativa que sea útil para la paz, que sea favorable a la memoria histórica y que de alguna manera también dinamice una sociedad y una historia en favor de la verdad de estos procesos que han tenido, en donde me vinculo como sujeto histórico, como sujeta histórica, y pues esa soy, simplemente una mujer que desde su profesión o sus profesiones, porque soy igualmente antropóloga y periodista y madre, pues trato de encaminar mi proyecto de vida y profesional en esa vía. Gracias, Mónica. También eres vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, también hay que decir eso, ¿no? Por supuesto, sí, la AMARC es una organización, una red amplia en el mundo que trabajamos por el derecho a la comunicación y por la participación de las organizaciones sociales, del movimiento social, de los colectivos de comunicación en el derecho a la palabra que desactivamos de las corporaciones y de los que siempre han tenido como esa hegemonía para apropiarnos de nuestro lugar, de nuestra posibilidad de tener, ser dueños de medios y desde aquí, desde estos medios de comunicación participativos, poner la voz de los territorios y de las comunidades. Y AMARC en América Latina tiene pues una trayectoria desde 1987 y estamos en 18 países y soy la vicepresidenta de AMARC en América Latina y Caribe. Muchas gracias, Maru, por resaltarlo. Claro que sí, somos también, justamente allí nos conocimos y también hemos transitado por el camino de la comunicación comunitaria en nuestro continente, subcontinente también. Mónica, yo quisiera que contextualizáramos este proceso de construcción de paz. ¿Por qué fue necesario construir, hacer todo un proceso histórico en Colombia que llamamos la construcción de paz en Colombia? Pues porque había un antecedente de no paz. Y antes de entrar a esta parte del proceso de paz, quisiera que contextualizaras por qué era necesario. Bueno, así como en Colombia se puede hablar de alrededor de 60 años de guerra ininterrumpida por diferentes actores legales e ilegales que han hecho un ejercicio continuo del uso de la fuerza, de la violencia, de múltiples violencias. Asimismo, hay que decir que ha habido procesos de paz en Colombia continuos
y muy, muy activos, digamos que se concretan en procesos de paz porque la sociedad insistentemente, desde movimientos de mujeres, movimientos estudiantiles, defensores de derechos humanos, desde movimientos ecologistas, desde acciones cívicas, permanentemente han exigido al Estado que se cumpla uno de sus elementos fundamentales de su constitución, que es la defensa de la paz como un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de este territorio. Entonces, los procesos de paz en Colombia se han activado, e inclusive México fue en 1992 protagonista, sede de una de las negociaciones de Colombia con las guerrillas en Tlaxcala en 1992, pero también ha habido otros procesos como la Uribe en 1984-1986, el fallido proceso de diálogo con las FARC en el Caguán en el 98-2002, procesos de diálogo muy cuestionados, pero finalmente se realizaron en Santa Fe de Ralito en 2003, 2006, pero de alguna manera todos estos esfuerzos no concretaban eh, la paz y finalmente en el 2016 se firma un acuerdo de paz, un acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, que tuvo una serie de dificultades, pero una metodología muy interesante que se concentró en 6 puntos y permitió pues finalmente un proceso de desmovilización de más de 10.000 personas, hombres y mujeres excombatientes que se comprometieron a través de su secretariado general y pues toda una serie de acciones en donde se puso la palabra también del Estado para por lo menos llegar a un acuerdo después de que esta guerrilla en 1964 se constituyó y todas las acciones que conllevaron a que la sociedad civil fuera la primera perjudicada durante esos años de guerra, hicieron pues que se esperara de alguna manera mundialmente que este proceso se hiciera realidad, pues llegado en el año 2016 estábamos hablando de unas 8 millones de víctimas. Desafortunadamente hay muchos factores que han hecho que la continuidad y la persistencia del conflicto siga vigente a pesar de ese acuerdo, pero sin duda pues se han disminuido las acciones de insurgencia y sigue en este momento vigente otra guerrilla que es el ELN, que también se fundó en el 64 con unas acciones en unos territorios muy específicos y por supuesto todo lo que significa el conflicto por cuenta del narcotráfico y de insurgencias que siguen operando y también nuevas versiones del paramilitarismo y acciones de organismos del Estado que por supuesto se suman a la violencia que continúa en Colombia, pese a que pues podemos decir que el 2016 fue un año pues significativo porque de alguna manera sí se desmovilizó una de las guerrillas más antiguas de América Latina y del mundo. En esa, es decir, ¿cuál era el estado de la sociedad colombiana en ese momento? ¿Quiénes eran pues los actores que estaban esforzándose por transformar esa situación de violencia en Colombia? Bueno, la situación en el momento del 2012, cuando empieza este proceso de conversación, primero con una fase secreta y luego con una fase pública, que termina, se anuncia
en Noruega, pero transcurre especialmente en unos diálogos en Cuba, pues tiene que ver pues con un proceso en donde las FARC tenían acción en diferentes regiones de Colombia, en muchas zonas campesinas, en zonas también de frontera, con una actividad muy alta en términos de secuestro, por ejemplo, que creo que es de todas, de las múltiples afectaciones, el secuestro no solamente dirigido a empresarios, comerciantes y personas del mundo de la política, sino también policías, soldados, campesinos, líderes comunitarios, lideresas comunitarias también, fueron enmarcando una altísima vulneración de los derechos humanos que afectaba sobre todo a la población civil y que causaba no solamente intimidaciones, graves vulneraciones, sino que también significaba la muerte en este cautiverio y que recientemente, ya en estos días, las FARC reconocieron como una gran equivocación de su accionar en la insurgencia. También se empezaron a combinar acciones políticas con acciones económicas. Se ha hablado del narcoterrorismo porque se combinó como en estas zonas donde el Estado no estaba presente o su presencia era muy débil o solo marcada con puestos digamos, militares, pero sin una inversión social, pues los territorios pues estaban muy vulnerables frente al tema del cultivo de drogas ilícitas. Entonces viene como una gran alianza, digamos, entre estas acciones de la guerrilla y el narcotráfico. Pero paralelamente, digamos, en ese momento en que, y todavía, pues se ve que donde hay crecimiento militar de la guerrilla de las FARC, pues también se propician múltiples acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, que surgieron en el 97 bajo el liderazgo de los hermanos Castaño Gil como los máximos jefes de una de las agrupaciones paramilitares pues más fuertes militarmente, y también avanzando en la ocupación y en la disputa territorial, pero también con unos efectos pues muy fuertes sobre la población civil, porque pues empezaron también a generar intimidaciones a poblaciones étnicas, campesinas, afrocolombianas e indígenas, provocando una serie de masacres como las ya muy conocidas en Colombia, como la masacre de Mapiripán, del Aro en Antioquia, la Gabarra norte de Santander, el Salado en Bolívar, la masacre de Chengue en Sucre. O sea, 2000 masacres se cuentan en la historia de Colombia registradas hasta el 2016, sin contar con las que se han dado ahora en la pandemia. Lo que está en ese panorama es una gran presencia militar irregular en territorios con un estado débil y que no tiene control sobre estos territorios, y afectando especialmente a la población civil desarmada, lo que se combina con además minas antipersonales y una serie de afectaciones a la democracia que permiten que, por ejemplo, más de 500.000 colombianos y colombianas hayan tenido que exiliarse, especialmente en Ecuador y Venezuela, pero también en otros países como
como Costa Rica, Panamá, España, Canadá, Suiza y Suecia. Entonces, lo que tenemos es también una cantidad de colombianos y colombianas en el exterior haciendo lobby político, trabajando con organizaciones mundiales por la paz, también un movimiento académico, estudiantil, reclamando procesos de memoria histórica, evidenciando la magnitud de estas afectaciones y también algunos liderazgos ya de comunitarios diciendo no, no hay solamente un enemigo interno, que era como la narrativa de los gobernantes, ¿no? Que todos los problemas que tiene Colombia son por las FARC, sino que es un problema estructural que por supuesto involucraba a las FARC, pero no únicamente a las FARC. Por ejemplo, la visión de desarrollo que traía megaproyectos con ejércitos irregulares al mismo tiempo, todo el tema patriarcal, ya que estamos en Violeta Radio, hay que decirlo, ¿no? Se reflejaba también y se reflejan las violencias, en todo tipo de violencias contra mujeres y población LGTBI, y toda una serie de acciones que impiden la participación política y que hacen que cualquier persona que piense diferente se vuelva blanco de las acciones de estos grupos armados. Esto es como un poco a grosso modo y de alguna manera muy saltando históricamente el momento que vivíamos y por supuesto tengo que decir que pues la historia de este país es muy compleja y siempre es muy fácil dejar cosas por fuera, ¿no? En ese Raúl, recuento, eh, sí, sí, vas, Ceci, Ceci. en ese recuento que nos haces rápido, digamos que en una primera parte nos muestras y nos hablas de las partes en conflicto. En esta última parte nos dices ya las víctimas de esta guerra. Es difícil pensar que en un proceso de paz de manera voluntaria las partes que participan en la guerra decidan tener acercamientos, hacer diálogo, negociar para la paz. Inevitablemente tiene que surgir la sociedad civil, esa sociedad víctima. ¿Cuáles fueron esos primeros intentos de empuje y de organización de la sociedad civil? No sé si es correcto llamarlo sociedad civil o víctimas de la guerra, empujando a esa posibilidad de diálogo, a esa posibilidad de negociación. ¿Cuáles fueron los primeros intentos? Sí, está bien decir sociedad civil y también movimiento de víctimas, porque digamos, las víctimas del conflicto armado en Colombia en, son muy diversas, o sea, integran poblaciones rurales y urbanas, son poblaciones étnicas, pero también son las mismas élites, también hay muchas de ellas empresarios y comerciantes, también periodistas, también académicos, artistas y por supuesto hay una gran cantidad de familias de excombatientes que también tuvieron que por ejemplo, exiliarse o fueron estigmatizadas por cuenta de sus familiares que optaron por la vía armada. Entonces, tenemos una parte pues de víctimas que dicen no queremos solo ser víctimas, sino también sujetos políticos participando de un movimiento por la paz. Entonces, unas primeras acciones, yo diría, que tienen que ver con todo el proceso de transformación de los 80 de la década de los 80 que fueron los que permitieron una transformación de nuestra constitución política que se dieron en 1990, pero que derivaron en la nueva Carta Política en el 91. Entonces, desde el 77 más o menos, se puede decir cuando las primeras manifestaciones del movimiento estudiantil y de toda esta nueva cantidad de movimientos sociales por la paz y los derechos
humanos entre el 77 y toda la década del 80 permitieron que se hiciera una acción muy importante que fue la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, donde se declara, por ejemplo, esta necesidad de hacer un gran diálogo social con todas las fuerzas y partidos políticos, que hubiese garantías jurídicas, que hubiese una reintegración social y que hubiese de alguna manera unas condiciones para la reinserción de movimientos de otros, digamos, grupos eh, guerrilleros que se habían acogido a los procesos de paz, como los procesos del EPL, el Quintilame, el M-19. Entonces, todos esos movimientos decían, bueno, no solamente hay que firmar un acuerdo de paz, hay que generar garantías para que este proceso de paz involucre a toda la sociedad, y un gran esfuerzo que se hizo fue la Asamblea Nacional Constituyente, un ejercicio público impresionante porque se sientan a la mesa por primera vez los indígenas tomando la palabra con un líder indígena que recordamos mucho, Lorenzo Muelas, que habló durante un buen tiempo en Misak, su idioma materno, y dijo, la gente quedó aterrada que eso estuviese ocurriendo de manera pública, y él dijo, bueno, ¿están cansados de escucharme hablar en Misak? Pues nosotros llevamos 500 años escuchándolos a ustedes hablando en español, y por primera vez estamos tomando la palabra. Fue la primera vez que vinieron lideresas, sobre todo del movimiento afrocolombiano, de las mujeres del Pacífico colombiano, diciendo su aporte a este proceso. Entonces, yo creo que el primer gran hito histórico es esa Asamblea Nacional Constituyente que derivó en esta gran transformación que fue ya en 1991, hablar de una nueva constitución que declaraba desde ahí que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y declara ahí, entre otros artículos, el artículo 20, que es el que nos da paso a al derecho a la comunicación, que da paso en 1995 un gran decreto por la comunicación comunitaria, derivó en 1997 en las primeras licencias, dicho sea de paso, de radio comunitaria. Pero esto era como el primer paso hacia una gran revolución de nuestra historia nacional, y permitía de alguna manera involucrar a la sociedad en, en una en una idea de no solamente se necesita transformarnos en términos de desmovilizaciones de grupos insurgentes, sino de transformaciones en la concepción también de la política y la participación. Desafortunadamente, en ese momento se desmoviliza el M-19 y empieza a participar de manera legal en la política, pero seguían vigentes los otros dos grupos, FARC y, y, y el ELN, con un tema muy grave, y es que aunque hay un proceso de diálogo en la Uribe que derivó en el 86 en un primer diálogo con las FARC, y de ahí se crea la UP, que es un partido político, desde el 86, desde ese momento hasta ya los 90, empiezan a asesinar a las personas que se han desmovilizado, y aquellos que, no siendo de la guerrilla, se involucraron con el proceso y acompañaron el proceso de constitución del partido político de la UP, hasta llegar a 3.000 personas asesinadas, o sea, un exterminio que todavía está por resolver quiénes fueron quienes los mataron. Entonces, digamos, esta es la Es decir, dificultad. nadie se adjudicó el No, asesinato.
Ah, Este tema pasó a a cortes internacionales, ya que aquí en Colombia no se pudo resolver la verdad sobre este tema y lo que hasta el momento se ha condenado al Estado, se ha condenado al Estado por omisión o por acción. Y cuando viene el proceso de paz en el 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos hace un pedido de perdón pública a la UP, a las familiares de los asesinados de la UP y a las sobrevivientes de la UP, diciendo que el Estado es responsable, principal responsable por no haber dado las garantías a estas personas que habían creído en el proceso democrático. Por eso es que hace luego toda unas, se pasa toda una década sin poder volver a hacer ejercicios de paz con las FARC, porque estaba esa herida en la democracia. Pero también creo que hay un tema después de la constituyente y de a pesar del exterminio de la UP, en que ya en todo el tema de 1998, cuando el fallido diálogo, cuando se retoman los diálogos con las FARC, en que hay una cantidad de personas que ya tienen que ver con el movimiento de mujeres, fue muy insistente en una frase que decían las mujeres: no parimos hijos para la guerra. Entonces hacían movilizaciones, marchas, tomas pacíficas, estaban los artistas. Yo creo que los artistas han jugado un rol muy importante con sus canciones, con los juglares, las personas que desde la poesía, desde el muralismo, que se ha hecho mucho muralismo comunitario para contar las memorias de las víctimas del conflicto, llamando al Estado para que se siente a negociar y acabar la guerra. Y también creo que hay un actor muy importante que cobra mucha importancia a finales del siglo pasado, que es la cooperación internacional y los mismos excombatientes de otros grupos diciendo: es importante que se haga memoria sobre la unión patriótica, que con- se generen garantías para que los otras guerrillas se puedan desmovilizar sin pensar que otra vez van a ser exterminadas. Y viene toda una andanada, digamos, de acciones después de esto para que la caída del muro de Berlín y toda esta idea de un nuevo mundo que rompe esta idea de la Guerra Fría y demás, puedan incorporar, se vuelva a retomar una vida política y democrática en Colombia. Entonces, creo que ahí ya los actores, digamos, los medios, las organizaciones que son más activas, yo diría que son todas estas organizaciones de orden territorial. Ya hablan las regiones, empiezan a haber movimientos más localizados en Antioquia, en el suroccidente colombiano, en Nariño, inclusive líderes y lideresas políticas diciendo: necesitamos hacer la paz, pero con un programa de tierras y de y de beneficios para las poblaciones han sido víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, que son principalmente las víctimas en Colombia, para poder retomar el rumbo. Y yo creo que ahí hay nuevos liderazgos más localizados, más campesinos, más comunitarios, que han sido como los que le han apostado y siguen apostando, hasta el punto que llegamos a generar pues diálogos con la comunidad internacional y también dentro de Colombia, para que se hagan estos procesos de paz. Pese a todo, ha habido una gran insistencia y una gran presión, inclusive, quiero decir, en organizaciones religiosas, porque también se le ha pedido en diferentes momentos al Papa y algunas
organizaciones católicas sobre todo, para que se pronuncien frente a este tema de la defensa de la vida, porque es que lo que está en juego en Colombia es el derecho fundamental a la vida y ya es un tema de sobrevivencia como sociedad, ¿no? Gracias, Mónica. Sí, vamos a retomar este tema justamente de la sobrevivencia, o sea, de lo básico que está en todo este conflicto que es la vida. Pero justo lo que mencionabas de los artistas, ¿no? Cantantes, pues vamos a escuchar una canción relacionada justamente con Nada para la Guerra de Marta Gómez. Gómez, Así se para llama, la ¿no? guerra nada. Para la guerra nada. Bien, Ceci, ¿podemos poner esta canción? Claro que sí, vamos a escuchar. Regresamos. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseño, para la guerra nada, para el campo una amapola, para el mar un arrebol, para la guerra nada, para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para la guerra para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra para la guerra. Pues bien, escuchamos Para la Guerra Nada, que es también, pues, el himno del clamor, ¿no? El himno del clamor de esa sociedad civil, de esas víctimas. Mónica, tú has mencionado en más de una ocasión la palabra fracaso. ¿A qué crees que se debe el fracaso de esos esfuerzos?
porque hay tanta gente, de verdad, tantas personas, tantas iniciativas dedicadas a promover la paz, la solidaridad, el entendimiento civilizado entre colombianos y colombianas, tantas personas que construyen una base social para esa paz, pero sí, definitivamente se necesita, por un lado, solucionar el tema del narcotráfico. Creo que no hay manera si algunas personas y voces muy relevantes de líderes de opinión en Colombia y en el mundo han dicho que sin que haya una legalización de la coca, nosotros vamos a seguir poniendo los muertos y seguramente también México, que somos como los países del mayor tráfico o con mayor incidencia de los carteles, digamos, en América Latina, y que desafortunadamente los grandes mercados y transnacionales de este negocio pues están en Estados Unidos, Europa, Asia, pero somos nuestros países los productores y los que hacen el tránsito y los que ponen los muertos de esta, de esta, de esta, de este flagelo, que realmente es parte fundamental para entender el conflicto armado. Pero también hay otra parte que no compete al narcotráfico, sino que tiene que ver con una estructura del Estado que ha sido excluyente, que no ha hecho presencia, que ha tenido una terrible corrupción y también con muy honrosas excepciones, porque no podemos generalizarlo. Sí ha habido unas menciones de alianzas perversas entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, en términos no solamente de narcotráfico y corrupción, sino también en la promoción de ejércitos irregulares. Entonces, eso ha sido una afrenta muy grande contra la voluntad de paz y ese gran aprendizaje social que tiene Colombia en términos del desarrollo comunitario rural y la construcción de paz y formas muy valiosas de resistencia civil no violenta, pero que cuando se enfrenta a grandes capitales y ejércitos irregulares, y a veces con contubernio pues con actores públicos, pues hace muy difícil que esto no caiga en una persistencia histórica del conflicto. Entonces, por ejemplo, ahora quienes defienden el agua, la biodiversidad, están siendo pues las nuevas víctimas del conflicto armado, el racismo estructural que está afectando a poblaciones negras, principalmente indígenas, sigue siendo un tema persistente. Están otras razones que impiden el proceso, y es que el tema de la tierra aún no se soluciona. Es el tema de la tierra que originó el conflicto en los años 50 sigue vigente, eso no ha cambiado. Entonces, los grandes terratenientes y digamos, esa idea feudal persiste en la composición de la distribución de la tierra en Colombia, y muchos campesinos pues no tienen la legalidad de sus propiedades y viven algunos en condiciones pues bastante paupérrimas, y qué decir pues de los otros derechos humanos que no están garantizados. Entonces, siempre que se soñó con la creación de un proceso de paz, siempre que ha impulsado y se ha reconocido la importancia de la participación de la sociedad civil en esa construcción, pues se han dado las premisas de que son con procesos locales, regionales y nacionales de equidad y de justicia social, que estos procesos tienen ya una legislación y un acuerdo marco para solucionarlo, que ya toda la sociedad participó en decir cuáles son las bases del desarrollo rural. Es el primer punto de la agenda del acuerdo de paz que tiene que implementarse, pero que también debemos y necesitamos un Estado que se haga cargo
que se haga cargo de este tema y que no nos pongan en una división ideológica, ni mucho menos, porque lo que necesitamos es que todas las fuerzas vivas de este territorio, de este país, pues hagan parte de este proceso. Por eso es que te digo que sentimos frustración, porque hay con quién hacerlo, digamos, hay una sociedad dispuesta, hay territorio para hacerlo, es uno de los países más biodiversos del mundo, con fuentes hídricas, con tierra para trabajar, con una capacidad laboriosa rural y urbana, con una población joven que también ha salido a las calles a demostrar su indignación, pero también su llamado a que no quiere heredar más conflictos. Entonces, yo creo que la base social la tenemos, una cooperación internacional que ha estado muy dispuesta a apoyar el proceso y con una carta de navegación que fue ya suficientemente discutida, y ahí está el tema de la solución al tema del narcotráfico muy clara, que pasa por generar alternativas de producción, de comercialización y de transporte de toda una producción integral del campo, pero que sí necesita al menos una carretera por donde se pueda circular y que no les haga presa fácil de este negocio, pues que realmente está globalizado. Entonces, pues digamos, necesitamos hacerlo, sintonizarnos con esta cambio de la historia y por supuesto en este momento estamos viviendo pues un proceso de justicia transicional. En medio de esto se está creando un informe final que está haciendo la Comisión de la Verdad de Colombia para entregar en noviembre de 2021 un informe final donde se hace recomendaciones de no repetición, donde se explica de manera profunda las causas que hacen que se recicle el conflicto, pero también se tiene estas recomendaciones que van a salir ahí y estas verdades que van a salir ahí, no es para culpar a uno u otro sector, sino para que el país realmente entienda lo que nos ha pasado, pero que también se sintonice en una voluntad real y profunda de no repetición. Justamente, Mónica, dijiste 8 millones de víctimas, ¿verdad? Eso en relación a la población actual de Colombia, ¿qué significa? ¿Qué porcentaje? Bueno, ya hoy en día son cerca de 9 millones de víctimas, porque tras la firma del acuerdo también se han venido asesinando al menos un líder, una lideresa diariamente, y las víctimas no solamente son las personas que mueren, sino también Claro, sus familiares, sus exacto. comunidades y su entorno, lo que hace pensar que sí, que con una población hoy en día de 50 millones de Ujú. habitantes para 9 millones, pues estamos hablando de un porcentaje pues brutal, de un tema de Sí, ya de humanidad, ¿no? Ya esto no es solamente un tema sí. político, El 20%. económico, sí, Ujú. imagínate, estamos hablando Sí. de esa población. Y yo pienso, cuando una guerrilla surge con un postulado, surge para intentar resolver estés de acuerdo o no estés de acuerdo en la vía armada o las estrategias o tácticas que son consecuencia de este pensar que a través de las armas se pueden resolver los conflictos. Pues piensas en las consecuencias, es decir, que el actuar es para beneficio de la población, de la nación, del pueblo, como quieras llamarle. Pero cuando escuchas 8 millones de víctimas, piensas realmente cuáles, cuáles son las consecuencias de un postulado, que supongo que lo hubo, pues, ¿no? Decías en relación a, a un problema de distribución injusta de la tierra,
Pero, pues, ¿cuántos años son? En los 50 son, Son pues, ¿qué? 90, generaciones. son 70 años, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y supongo yo que la población en general va transformando su relación con estos grupos armados. ¿Qué, Sí, qué por piensas? supuesto que la insurgencia es parte, y además estamos hablando de 1900, que entre 1964 y 1971 se crearon 3, 4 grupos guerrilleros. Eso era una explosión, ¿no? De algunos de origen urbano y otros de origen rural. Y por supuesto, eso evidenciaba un reclamo grande de transformación para el país, sobre todo y principalmente por el tema de la deuda histórica por una reforma agraria, la deuda histórica frente a la participación y la equidad y la falta de oportunidades en múltiples territorios que crearon un terreno fértil para que se crearan estas guerrillas. Pero las incursiones de la guerrilla, como en este momento ellas mismas dentro del proceso de transición de ser guerrilla a su legalidad, pues ellas mismas, las mismas guerrillas, las mismas autodefensas en el proceso de justicia y paz, han confesado que sus métodos, que sus postulados se deterioraron y en el correr de los años, al ampliarse de esta manera el conflicto, al prolongarse de esta manera el conflicto, pues sus métodos, sus acciones, sí definitivamente afectaron a la población civil desarmada y se fueron en contra de los habitantes de esos territorios que en su comienzo hubieran podido querer defender o transformar positivamente. Entonces, los impactos competen tanto a los grupos de guerrilla como a los grupos paramilitares, como a la misma fuerza pública y otras instituciones y terceros que se beneficiaron en medio de esto, porque cuando se hicieron desplazamientos masivos, la cifra de desplazamiento forzado, que es una grave violación a los derechos humanos, supera los 4 millones de personas. Entonces es uno de los países donde más desplazamiento interno ha habido. ¿Y quién se queda con esas tierras? Pues algunas de esas tierras fueron, se le cambiaron sus escrituraciones por los nuevos dueños, ¿no? En unas acciones pues ilegales. O ahí hubo notarios, ahí hubo comerciantes, ahí hubo agroindustria, digamos, personas que implantaron un cultivo de palma a gran escala con grandes capitales en zonas donde sobre los muertos de esa tierra o desplazados. También hubo momentos en que estas guerrillas o estos grupos paramilitares trabajaron con personas que estaban en la legalidad. Entonces, a cambio de que no les perturbaran su territorio, entonces hicieron acuerdos, por ejemplo, con personas que fueron a talar madera. Entonces se vivían de la madera en zonas, por ejemplo, selváticas, donde deberían ser reservas y no debe haber tala de madera. Entonces, lo que hicieron algunas experiencias de paz, que es el gran tema de esta conversación, fue generar procesos de desobediencia civil, de procesos como el Pueblo Soberano de Mogotes, que ganó, acá se creó en los 90 un premio, el Premio Nacional de Paz, un premio que ha sido otorgado como por las Naciones Unidas, el periódico El Tiempo, Caracol Radio, bueno, Pro Antioquia y 2 empresas, y la FES de los alemanes, para generar un instrumento para visibilizar las acciones de paz y ver cómo se podía promover la paz, la solidaridad, el desarrollo socioeconómico y las acciones no violentas. Y aquí hubo gente comunidades enteras
que les tocó declarar su territorio como libre de violencias y entonces parársele a los armados en unas acciones, pero realmente heroicas, que hicieron que poder hacer como la película, ¿no? Como La vida es bella, como en medio de ese ruido de las balas, generar unos nichos de posibilidad de cooperativismo, de gobierno propio, para generar ahí una manera de gobierno blindado, pero pues con graves consecuencias, porque luego también perdieron más personas. Por ejemplo, el proyecto NASA de los cabildos indígenas del Cauca también ganaron este Premio Nacional de Paz, y ellos fueron durante mucho tiempo, buscaron mantener un proceso de resistencia que se blindara de los grupos armados, al punto que a través de un sistema de comunicación por celulares, por las mismas emisoras comunitarias indígenas, pudieron inclusive rescatar a personas que habían sido secuestradas, o encontrar a los actores armados ilegales o del mismo fuerza pública, y encontrarlos en procesos de violencia, frenarlos y hacerles un juicio desde la justicia comunitaria indígena, y ponérselo enfrente del país. Es decir, porque desde su acción civil y de comunidad organizada y unida, ¿no? Entonces, realmente esas comunidades les tocó generar unos procesos muy, muy valientes, de gran valentía, para de alguna manera poner su resistencia pacífica, comunitaria y territorial por encima de todas estas acciones, y ganarse un lugar para no salir corriendo, digamos. Mónica, ¿por qué en 2016, cuando se da el plebiscito, hay un gran movimiento por el no? Bueno, este es un movimiento que tuvo una campaña, bueno, tuvo una campaña, la campaña por el no estuvo principalmente, eh, eh, principalmente agenciada por un partido político, que es el Centro Democrático, el uribismo, digamos. Fue el principal impulsor, como luego el gerente de la campaña del no lo confesó días después del plebiscito, tratando de legitimar el proceso de paz, eh, con mentiras, ¿no? Con fake news, provocando discursos de odio o distorsionando la realidad de los acuerdos. Desafortunadamente, es muy rentable decir que en ese momento era rentable, creo que ahora no, pero en ese momento era muy rentable de hablar del castrochavismo, que luego muchos gobiernos de América Latina usaron las mismas estrategias para sus campañas políticas, para delegitimar a la oposición o pensamiento divergente. Hablaban de que a los guerrilleros les iban a pagar un dinero, y que eso era injusto para la población obrera y trabajadora de Colombia. Entonces, pusieron como en la balanza una serie de hechos que no eran verdad, porque estos guerrilleros nunca recibían, sí tenían que recibir unas garantías para su desmovilización, como es lógico, y en gran medida financiadas por el Estado y por la misma cooperación, pero también se hablaba de la rentabilidad de la paz. O sea, la guerra trae unos atrasos en los procesos de desarrollo, en las garantías de toda la población, sin distinción de ninguna clase socioeconómica. Entonces, aunque eso existió, pues desafortunadamente hubo medios de comunicación que se prestaron para ese juego de distorsión de la realidad. Era muy, muy difícil hacer la pedagogía de paz,
porque hablar de los acuerdos implicaba explicar causas estructurales y un discurso muy largo y muy complejo de entender, mientras que 3 mentiras repetidas todos los días de unas 100, 200 veces en diferentes medios de comunicación, con una gran capacidad de réplica, pues eso obviamente generó pues una o confusión y pues la gente pudo no votar, o también confusión y votar por si acaso esto implicaba pues que se le iban a quitar sus garantías de lo poco que tenían. Pero también quiero decir que esto fue un error también del propio proceso de paz, porque la mesa de diálogo y negociación en La Habana no estaba obligada a someter estos acuerdos a un plebiscito. De hecho, muchas personas y las mismas víctimas decían que no era necesario, porque la realidad de su drama, porque este proceso de paz especialmente tuvo un gran protagonismo de las víctimas, le hacían legítimo el acuerdo de paz, y porque constitucionalmente el Estado debe garantizar la paz, pero en una salida que el mismo Juan Manuel Santos pues dijo, y las mismas FARC lo han dicho en otras, en películas, en artículos de opinión, en libros que se han escrito sobre este fracaso pues del plebiscito, que nosotros acá le llamamos plebitusa, porque la tusa es cuando, no sé si en México se diga, ¿existe la palabra tusa? Sí, pero no sé qué significa para Ah, bueno, ustedes. a nosotros la tusa es por ejemplo, se pelea uno con su pareja y viene Mm, la tristeza de esto, o cuando tú, sí, cuando, como es la tristeza después de algo que has perdido, ¿no? Entonces, aquí les decimos, está Decepción. entusado. Cuando peleó con el novio, la novia, la pareja, está entusado. Mm. Entonces, por eso. está triste, nostálgico, algo así. Sí, triste, pero también con esta cosa como que te queda el mal sabor. Dolido. Exacto. Entonces Dolido. la llamamos la plebitusa, porque Mm. eso es algo que cuando nos acordamos es como cómo primero sometimos esto a discusión, Claro. pero se hizo para ganar legitimidad y que se volviera un gran movimiento pero no se contempló también el poder de ese sector que sigue vigente. Es un sector que en este momento acaba sigue conquistando medios de comunicación. De ayer a hoy ha habido un hecho impresionante. Todos los periodistas de prestigio de la revista Semana, que es una de las revistas más antiguas de Colombia de investigación periodística, han renunciado porque este partido y un grupo económico han tomado total control de la editorial de la revista, y los periodistas que están ahí, hay 9 personas que han renunciado de ayer a hoy, porque no pueden ser cómplices de esto. Entonces quiere decir que no se podía, no era fácil escalar esto a un relato de nación, porque todavía nos quedaba personas que siguen ganando de la guerra. O sea, la guerra sigue siendo un negocio muy rentable, no Claro. solamente para Económico y grupos políticamente. económicos, sino que Ujú. también tiene rentabilidad política, y divide y reinarás. Y esto fue lo que la oportunidad que se dio de, en lugar de legitimar, dejar un gran momento, digamos, de duda sobre un proceso que tenía validez por derecho propio, ¿no? Mónica, ¿nos podrías compartir, ya que traes a colación el punto de medios de comunicación, algún hecho en el que una mujer radialista como tú, comunicadora, antropóloga, haya participado de estas actividades de construcción de paz? ¿Qué hace una Sí. radialista para construir la paz en su país? Bueno, es especialmente significativo que hay un colectivo de comunicaciones que se llama el colectivo de comunicaciones de Montes de María, en una región muy abatida por las masacres y también por la presión
sobre esas regiones, el colectivo de comunicaciones Montes de María tuvo una gran participación en La Paz. Ellos ganaron también en el 2003 el Premio Nacional de Paz cuando crearon un espacio de cine, no solo de radio, sino de cine comunitario y de televisión comunitaria para hacer una gran participación de las comunidades en esa narrativa de lo territorial. Y lograron en una zona que la gente no podía salir después de las 6 de la tarde porque había unos toques de queda impuestos por los actores violentos, hicieron un gran escenario en la plaza central con una pantalla gigante con comedia. La gente salía con su sillita, al comienzo con mucho temor, pero después con mucha apropiación de ese espacio para, con una inocente película, volver a juntarse como comunidad. Y de ahí es significativa la labor y el liderazgo de Soraya Bayuelo, que es una mujer que pues no solamente ha sido lideresa en temas de comunicación comunitaria a través de esta iniciativa del colectivo de comunicaciones Línea 21, sino que después de todos estos procesos de comunicación con participación amplia de los pobladores del Carmen de Bolívar y la zona de Montes de María, ha venido liderando una iniciativa de memoria histórica que es un museo itinerante de la memoria, que es el Mochuelo. Y ahí hay que destacar que Soraya y todo el equipo de chicos y de chicas que participan con gran actividad de jóvenes ahí, han presentado la radio como un lugar para la memoria, la juntanza, como decimos acá, de las poblaciones, la televisión comunitaria, el cine, una acción muy combinada para que las historias de los pobladores sean contadas y narradas sin intermediación, sino por ellos mismos, y también con transmisiones en directos en eventos culturales, educativos, para que la palabra que había sido silenciada por el miedo, por el horror, fuera recuperada. Entonces yo destacaría a Soraya, pero también destacaría las voces de las mujeres indígenas, personas como Dora en el Cauca, que han hecho una escuela, una universidad de comunicación para las poblaciones indígenas en el Cauca. Yo creo que el trabajo de Dora Muñoz es loable porque se ha vuelto la gran maestra de muchas mujeres y hombres indígenas para hacer su propio contenido comunicativo, contando la gesta de las comunidades en su no violencia, pero también en su derecho de recuperar sus territorios y hacer valer esa cultura milenaria de los pueblos del Cauca. Habría muchos nombres y me voy a disculpar por no mencionarlos a todos y a todas, y sobre todo que me pides mujeres, pero se me vienen rápidamente a la memoria ellas dos, y también quisiera destacar en la zona del Catatumbo, que es límite entre Colombia y Venezuela, toda esa gran labor que ha hecho una radialista como Marta Isabel Martínez, por ejemplo, gran lideresa de la red de radios comunitarias del norte de Santander, que se llama Radar, porque ha logrado mantener un ejercicio de radio activo con contenidos muy llevados de las narrativas locales, ¿no? Con las cantadas, la memoria de los abuelos y de las abuelas, y ha sido también fundamental ahí como un elemento de cohesión. Y bueno, hay muchas, Rosa Leonor Fonseca en la Amazonía, por ejemplo, al frente de una red de emisoras que se llaman Guacamaya, que han logrado sostener un proyecto de comunicación que empezó siendo principalmente radiofónico, pero que ahora también tiene
narrativas audiovisuales con mucha participación de las nuevas generaciones. Pero entonces lo que podemos decir de lo que has narrado ahora es que las mujeres han jugado un papel fundamental para cocinar este proceso de paz. Las O mujeres sea, siempre. cocinamos comida y cocinamos movimiento social, cocinamos paz, ¿no? Y también creo que es fundamental que lo hacemos a través de la comunicación y a través del arte y la cultura, ¿no? Y que indudablemente lo artístico es una vía de solución de los conflictos, creo yo, Totalmente. para ir Siempre. haciendo algunas Sí, conclusiones de... sí, Maru, una gran conclusión sí es que las mujeres de este país, de Colombia, desde todos los rincones de Colombia, han cocinado la paz desde la no violencia, desde su movilización social, desde la palabra de esperanza, desde la palabra de indignación, desde el canto y la risa, porque esto también se ha mantenido desde la fiesta y desde la no renuncia a una cantidad de proyecciones que están desde las mujeres que han cuidado del río en Ituango, el río Cauca, hasta las mujeres que han logrado una representación política y comunitaria para decir no más, no queremos más generaciones entregadas a los grupos armados ni a los relatos que nos condenan a 100 años de soledad. Mónica, ha sido una conversación riquísima y además creo que con muchos aprendizajes, porque pues es sabido, tú lo sabes, que en México nos encontramos también en una situación pues en donde estamos inmersas con la violencia y creo que esta manera de construir paz, ¿no? Pues a través de la palabra, a través del arte, de la relación directa con personas jóvenes, pues es una gran enseñanza. No es es lamentable que sea pues una enseñanza para contrarrestar una situación que de por sí es indeseable, pero también creo que es una manera de actuar de las mujeres, porque a final de cuentas son nuestros hijos quienes van a la guerra, ¿no? Sí, Y mira que muchas entonces, mujeres han dicho que no solamente, disculpa que te interrumpa, sino que oh, está bien. nos han negado, una mujer decía, nos han negado hasta la posibilidad del placer y del amor, Ujú. porque se han llevado nuestras parejas y no Sí, podemos tener una nueva pareja porque en casos de desaparición forzada, las mujeres sienten que les son infieles a sus hombres o a sus claro. compañeros y tampoco pueden restablecer su proyecto afectivo por estar buscando a sus hijos y reclamar a sus hijos, Claro, pues también han descuidado su posibilidad de su propio proyecto de vida. Entonces, esto es una claro. ruptura enorme. Sí, así es. Pues vamos cerrando esta cocina, pero ya nos enseñaste cómo cocinar la paz, aunque sea un poquito. Y, y pues ha sido un placer, un gran placer tenerte acá en la cocina de Chabela. Yo no sé, Ceci, si tú tengas algo más que agregar, algo más que desees preguntar a Mónica. Aprovecha que estamos aquí. No, pues bueno, decir que la receta para el guiso de la paz requiere sobre todo de la pimienta de las mujeres cuidadoras, las mujeres buscadoras, las mujeres dispuestas a construir una paz, pero una paz con justicia, con libertad y con igualdad.
Y me queda claro cuando hablas de fracaso, Mónica, que en tanto no haya paz, con justicia, con libertad, con igualdad, con respeto al territorio, con respeto a nuestra cuerpa, no habrá paz posible. Y en esta receta para la construcción de la paz nos han enseñado mucho. Nos miramos, te miramos como en un espejo, porque tenemos ansias de disfrutar esa sopa, de disfrutar ese guiso que nos haga sentirnos y vivir en nuestros territorios de paz. Repito, paz con justicia, con libertad y con igualdad. Muchas gracias, Mónica. De verdad que sí ha sido conmovedor escucharte y de mucho aprendizaje. Gracias a ustedes, con un abrazo de resistencia desde mis ancestras, les abrazo y les agradezco este espacio. Muchísimas gracias, Mónica. Seguramente no será, sí es la primera, pero no será la última vez que estemos acá conversando en la cocina de Chabela, pues en esta emisión que hemos transmitido hoy, 11 de noviembre, ya saben, por la 106.1 FM en la Ciudad de México, por www.violetaradio.org en internet y también a través de la aplicación de Radio Garden. Búsquennos allí, estamos en el mero centro de la Ciudad de México, aparece un puntito en el mapa de Radio Garden. Pues hasta aquí dejamos esta conversación que seguramente continuará en algún momento. Muchas gracias por acompañarnos en la cocina de Chabela y les dejamos una canción más de Marta Gómez en relación a la guerra y la paz en Colombia. Muchísimas gracias y hasta el siguiente miércoles. Bueno, pero precisame, Mónica y Maru, precísenme cuál escuchamos, Manos de Mujer o Soy Colombia. Tenemos preparadas ambas. Soy Colombia. Soy Colombia, claro que sí. Que estén bien, hasta pronto. Hasta pronto. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Sanar mi tierra
tiene la esperanza. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de color. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de color. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.